Hola, profesor Guillermo. Soy Ángel Salazar Ventura Baruch y este es el video reporte de las prácticas. Bueno, empezamos con la práctica 6, que es el control por par. Eh, Primero que nada, los parámetros usados para el motor que se diseñó en todas las prácticas que les voy a mostrar son los que se muestran en pantalla, que son una resistencia de armadura de 8.3 ohms, una este, inductancia de armadura de 1.51 milihenries, una constante de 0.0879 volts sobre radian sobre segundo, una KI de 0.0879 Nm sobre ampere, un, un momento de inercia de 8.7 microkilogramos por metro cuadrado y una constante de fricción de 14.41 micronewton metro segundo sobre radian. Bueno, entonces empezamos con la práctica número 6, en la cual se diseñó se usó un motor, perdón, para mover un péndulo robot, tal y como se muestra aquí en el PDF que usted nos mandó. Se usó este péndulo que tiene las dimensiones de 0.05, 0.5 y 0.05 metros, una masa de 3 kilogramos, una inercia de 2.5 kilogramos metro cuadrado y una fricción viscosa de 0.0017 Nm sobre radian sobre segundo. Y tiene una longitud de 0.5 metros. Este péndulo robot, bueno, este modelo se diseñó con un modelo de planta con funciones embebidas y con los bloques de SimScape Multibody. Se usó este modelo para el péndulo y un control por par para poder llegar a la posición deseada. Entonces aquí se puede ver eh, el modelo de la planta, donde tenemos los parámetros como es la masa, la distancia, la inercia, la fricción y la gravedad, así como su ecuación de su modelo de ecuación. Ah, aquí está el control que se usó, que es el control por par, donde tenemos igual sus parámetros y su control, en este caso un control por par. Aquí se muestra ya el péndulo diseñado, que está en color azul, con las distancias y con las distancias establecidas. El bloque que se mostró previamente, se hace con estos bloques. Y aquí está el motor con su respectivo tren de engranes. El control, que también es un control por par, que podemos ver aquí que es igual al pasado, nada más que se usa un factor por el caso del tren de engranes para que tenga la fuerza necesaria para levantar el péndulo y un mapeo de tensión. Entonces, pues si le damos correr, vemos que se nos muestra vemos cómo el bloque sube a la posición de referencia y pues se queda ahí hasta que se termine la simulación. Del mismo modo, si le damos otra vez correr, vemos que sale una animación programada en la cual está el péndulo y alcanza la posición deseada de primerios. Y pues se queda ahí. Vemos las gráficas y vemos que si comparamos el movimiento del péndulo y la referencia, vemos cómo llega perfectamente a la referencia y ahí se queda. Por otro lado, aquí si comparamos el comportamiento lo hecho por las funciones embebidas y por los bloques, que son muy parecidas, tienen un comportamiento ligeramente diferente, pero las dos llegan a la posición de referencia. Y esa fue la práctica número 6. Entonces pasamos ahora a la práctica 7. En esa se usó un control de velocidad por medio de un PID, de un motor. En la planta usamos los parámetros que mencionamos anteriormente. Aquí está el modelo del motor. Bueno, la práctica 6 ya la podemos cerrar.
Aquí está el control, que como lo mencioné, es un control PID. Aquí están los parámetros que se usaron, que fueron 35 en el caso de la proporcional, 2 en el caso de la derivativa y 1.3 en el caso de la integral, el error y el modelo PID. Se, se usó una referencia de 40 radianes sobre segundo. Y bueno, si le damos correr, vemos que alcanza muy temprano la velocidad establecida, pero se pasa un poco. Sin embargo, con el paso del tiempo se va corrigiendo este error por medio del término integral hasta que llega perfectamente a la posición deseada, a la velocidad deseada, perdón. Entonces, pues trabaja bien. Esa fue la práctica número 7. Ahora, la práctica número 8. En la práctica número 8 se requirió hacer un control de velocidad de un motor de SD con seguimiento de trayectoria, en este caso un polinomio de tercer grado. Bueno, este se programó una trayectoria que con la ayuda de un polinomio de tercer grado, que lo tenemos en este bloque. Aquí está el polinomio para el caso de la velocidad y el caso de la aceleración, que es su derivada. Se usó un control PD con término proporcional de 30 y derivativo de 2. Aquí tenemos en la planta el modelo del motor, que es igual al anterior de la práctica número 7 y los parámetros que mencioné al principio y que se usaron para todos. Ya le dimos correr y aquí está la trayectoria a seguir para el caso de la velocidad. De igual forma se usó una referencia de 40 radianes sobre segundo y vemos que el motor llega perfectamente a esta referencia con el polinomio trazado. Y si comparamos los polinomios, tanto el que iba a ser seguido y el que hace el motor, vemos que son muy, muy, muy cercanos. Entonces, pues, trabaja bien. Lo siguiente que se hizo fue la práctica número 9, que es un observador, tanto para checar la velocidad, tanto con ecuaciones diferenciales, en el caso de la función embebida, y con bloques. Entonces, si le damos correr, aquí es el observador, están las ecuaciones, los parámetros de las matrices A, B y C, y pues el modelo de X gorro y X normal. La salida, las ganancias del observador que fueron sintonizadas con los cálculos hechos previamente y el modelo. En este bloque con bloques de motor está exactamente lo mismo. Ya le dimos correr y vemos que las dos señales están juntas, por lo que el observador está trabajando bien. Y en el caso de los bloques también están las dos juntas. Y se llega pues a la velocidad que se esperaba. Eso es en la práctica 9. En la práctica 10 se usa el control PID para controlar el motor, pero ahora con un observador. Vemos que es el mismo diagrama de bloques de la práctica número 7, pero con el observador, que tiene exactamente lo mismo que en la práctica pasada, las mismas ganancias, puesto que se usa el mismo motor. Y aquí está la comparación de las velocidades, vemos que se llega a la referencia y las dos señales están pues juntas, entonces trabaja bien. La práctica número 10 consiste en... Esa fue la práctica número 10, perdón. La práctica número 10 consiste en la práctica número 8, que fue el seguimiento de trayectoria, pero ahora con un observador. Aquí está la trayectoria, el control de la planta. Y aquí también se usaron unos bloques para comprobar que funcionara bien. El observador, que tiene el mismo código que el anterior, las anteriores, y la referencia de 40 radianes sobre segundo. Si le damos correr, vemos que el polinomio es el de tercer grado y las dos funciones se empalman, entonces pues, trabaja bien y que sí se llega a la referencia. Del mismo modo, usando los bloques, si comparamos las velocidades, son muy, muy cercanas, entonces pues trabaja bien. Y bueno, por último, la práctica número 12.
que es la práctica número 7, pero ahora usando un PWM y un puente H y un observador. Entonces le damos correr y si comparamos las velocidades vemos que son muy cercanas. Entonces pues el observador está trabajando de buena manera. Aquí está el control y el observador que tiene el mismo código que todas las anteriores. Se usan los mismos parámetros y las mismas sintonizaciones. Y bueno, por último la práctica número 13, que es la práctica número 6, pero usando un seguimiento de trayectoria en el caso de posición y un PWM y un puente H. Aquí está la parte del motor, su tren de engranes, el modelo del péndulo, que fue el usado en la práctica número 6. Se requiere llegar a una posición de pi medios, el PWM, el puente H, y aquí tenemos la parte de la trayectoria, el control, que fue un control PD, bueno, un control por par también, y el mapeo de torque a velocidad. Entonces, también se implementó el observador para medir la velocidad del, del motor. Y bueno, pues este es el diagrama de bloques. Los parámetros del motor son los que se usaron previamente. Bueno, los que se han venido usando en toda la práctica, en todas las prácticas. Entonces, en este caso cambia el polinomio, puesto que ahora, bueno, lo único que cambia es que ahora se usa para posición y no para velocidad. Eso fue lo que se requirió en la práctica. Y ahora lo llamé teta y no omega, para no confundirnos. Las referencias son pi medios y en el caso de la velocidad teta 0 y teta final son 0 radianes sobre segundo. Aquí está el control que creo que ya había enseñado. Y bueno, eso sería el observador, donde se tienen los parámetros, las matrices, la salida y las sintonizaciones. En este caso se modificaron las sintonizaciones a las que se hicieron en los cálculos porque no medía correctamente la velocidad, entonces estuvieron pues jugando con las ganancias hasta que la velocidad fue correctamente observada o muy cercana a la real. En este caso, la K1 del observador calculada fue multiplicada por 10 y la K2 del observador fue multiplicada por -1 y dividida entre 500. Entonces, si lo corremos, claro. Bueno, primero modificamos esto y esto para ver cómo se mueve. Entonces aquí podemos ver cómo el péndulo va subiendo hasta llegar a pi medios y ahí se va a quedar. Entonces si checamos la gráfica de posición, vemos que está el polinomio de tercer grado y la trayectoria que hace el péndulo y que ambos llegan a la referencia. Las trayectorias son muy cercanas, por lo que se puede decir que sí las está siguiendo. Por último, el observador. Para ver la velocidad, vemos que está la gráfica con la forma de campana en la parte de la referencia, que sería la velocidad real del motor, y la que hace el observador. Vemos que son muy cercanas, ambos empiezan en 0 y terminan en 0, y que se tiene una velocidad muy cercana. Entonces se puede decir que se trabajó de buena forma. Por último, podemos concluir de todas estas prácticas que se puede hacer un control de muchas maneras de un motor de CD, como vimos con PID o con un seguimiento de trayectoria, que para controlar ya sea posición o velocidad, y además que se le puede poner pues una carga, que normalmente se le va a poner una carga y de igual manera tiene que trabajar correctamente. Em, y además se puede implementar un observador que para medir las variables que no se pueden medir, si es en el caso de que no se tenga un sensor, y además es una herramienta muy importante. En este caso pues usamos un observador completo en el que medíamos la corriente para poder estimar la velocidad, y en todas las prácticas fue o muy cercana o fue igual.
Entonces, pues se trabajó correctamente y fue un buen aprendizaje. Muchas gracias.